Buenas noches, bienvenidos a una serie de clases, esta vez haciendo alusión a lo que es la aclaración entre guerrillas y grupos paramilitares en territorio colombiano. Ya que en nuestro país, Colombia, el caso de mi país, muchas personas, principalmente de edad avanzada, hoy en día confunden lo que son guerrillas y grupos paramilitares, siendo estos muy diferentes, ¿ya? Lo único que los asimila es que fueron grupos insurgentes, han sido grupos insurgentes al margen de la ley. Pero hay que destacar de que ambos tuvieron orígenes diferentes, ¿ya? Razones diferentes por las cuales se originaron y también motivos diferentes por los cuales coexistieron durante varias décadas y han coexistido, porque aún hay ciertos grupos que se mantienen en la actualidad. Entonces, para los que aún no me conocen, mi nombre es José Alfredo López Hoyos, soy geógrafo profundamente apasionado por la docencia, y los que no lo han hecho, los invito a que se suscriban a mi canal Geo José el Profe, que es su canal, para que disfruten de mayor contenido educativo. Entonces, prosiguiendo, como se logra apreciar en la primera imagen, ya esta imagen hace alusión a la extinta guerrilla de las FARC, que existió durante más de 40 años en territorio nacional, desde la década de los años 60 hasta 2016, cuando se realizó un proceso de paz en ese entonces con el gobierno del señor Juan Manuel Santos Calderón. Entonces, se logra ilustrar de que en esa imagen aparecen varias mujeres, porque es la realidad, ¿ya? Mujeres que ante la opresión y la injusticia social pensaron de que alzándose en armas iban a tener voz y veeduría en el poder nacional, cosa de que no sucedió, ¿ya? Y acá un grupo vigente actualmente, que es la guerrilla del ELN, de que por más de que realice extorsiones, secuestros y siga en el monte, eso no sirve para absolutamente nada. Ha quedado demostrado de que no sirve para absolutamente nada irse al monte para querer llegar al poder por las malas, porque por las buenas no se permitió, ¿ya? Tal como ha ocurrido con el asesinato de varios líderes políticos de que principalmente en el siglo XX llegaron al poder por las buenas ya, pero desafortunadamente fueron asesinados para evitar de que la élite, que la oligarquía ya dictatorial en el país perdiera el poder, ya. Y acá el caso de las Autodefensas Unidas de Colombia, que fue el principal grupo paramilitar que existió en territorio nacional, al mando del señor Carlos Castaño, ¿ya? En algunos casos, en algunos bloques, el comandante era el señor Salvatore Mancuso, de que ha dado grandes declaraciones muy valiosas en la actualidad, pero desafortunadamente la ultraderecha ha evitado a toda costa de que hable, ya, como compensación a las víctimas, ya, ante el accionar delictivo de los grupos ilegales en Colombia, principalmente de los grupos paramilitares. Centrándome con mayor detalle en lo relacionado con el surgimiento de las guerrillas de Colombia, hay que hacer alusión a tres grandes políticos que han dejado una huella imborrable en territorio nacional, ¿ya? Para el caso de mi país, Colombia, ¿ya? El caso del señor Jorge Eliezer Gaitán, el caso del señor Luis Carlos Galán y el caso del señor Carlos Pizarro, ¿ya? Entonces, por eso coloco acá, las fuerzas populares no escuchadas querían tener voz y reconocimiento, ¿ya? La voz y reconocimiento la tuvieron en cierto periodo a través de la lucha por parte del señor, del gran líder Jorge Eliezer Gaitán,
en la década de los 40. ¿Ya? Había sido alcalde de Bogotá y también había sido congresista anteriormente, y era un señor que luchaba por la clase obrera para que se escuchara, ¿ya? Por los ciudadanos de a pie y por lo general por los ciudadanos más olvidados, ¿ya? Por parte de la oligarquía dictatorial que se venía desarrollando durante todo el siglo XX, ¿ya? Entonces, él tenía dos frases icónicas, ¿ya? También era conocido como el caudillo del pueblo por su entrega, ¿ya? Por su amor y esmero hacia los más necesitados de Colombia. Una de ellas decía: yo no soy un hombre, soy un pueblo, ¿ya? Y al mismo tiempo decía: el pueblo es superior a sus dirigentes. Tiene toda la razón, ¿ya? El pueblo es quien decide quién va a ser el que dirija las riendas de nuestro país, y es que el pueblo en general también tiene voz y voto, ¿ya? Ante estas frases icónicas y su entrega por los más necesitados, desafortunadamente, el 9 de abril de 1948 fue asesinado en la carrera séptima, eso queda al norte de Bogotá, ¿ya? Continuando ahora con el señor Luis Carlos Galán, que también fue un líder político de gran trascendencia, principalmente en la década de los 70 y 80 en nuestro país, Colombia, ¿ya? Fue asesinado el 18 de agosto de 1989, eso fue en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en plena campaña presidencial, ¿ya? La fuerza pública, en este caso la policía, no hizo caso omiso, ¿ya? Y lo dejaron sin escoltas, y allí facilitaron el exterminio de ese señor, ¿ya? Que también, digamos, defendía a lo relacionado con las poblaciones indígenas, afrodescendientes, y era muy entregado, ¿ya? Y se preocupaba por los ciudadanos de a pie, ¿ya? Los de escasos recursos económicos, para vivir en un país más equitativo. Y por último, el caso del asesinato del señor Carlos Pizarro, el 26 de abril de 1990, ¿ya? Esto ocurrió posterior a la desmovilización del grupo M19, ¿ya? El M19, hay que resaltar el origen de este grupo, debido a un fraude electoral, ¿ya? Perpetrado al señor Gustavo Rojas Pinilla, que había sido presidente en la década de los 50, y en ese mandato se realizaron grandiosas obras sociales para beneficio de la población colombiana. Se construyeron la mayoría de los aeropuertos en Colombia, al igual que las terminales, y también de los puentes y de valiosas vías en territorio nacional. En otra clase estaré hablando con mayor detalle de ese caso, ¿ya? Entonces, Carlos Pizarro era el máximo líder del M19, ¿ya? Que se había desmovilizado en el gobierno del señor Virgilio Barco, ¿ya? A principios de 1990, ¿ya? Y posteriormente, cuando se encuentra en campaña presidencial, le quitan la vida para evitar de que cambiara la estructura política, ¿ya? Y democrática de nuestro país, que venía en pro del beneficio de la ciudadanía más necesitada, para que la oligarquía colombiana siguiera en el poder, manejando a su antojo este país. ¿Se dan cuenta de lo que en realidad produjo el surgimiento de las guerrillas, sino como lo pintan medios de comunicación como RCN, Caracol, Revista Semana, la FM, etc.? ¿Ya? Entonces, estos tres líderes políticos fueron una constante amenaza, una seria amenaza a la oligarquía elitista, ¿ya? Fueron una amenaza constante, ¿ya? Para los intereses políticos, económicos, ¿ya? De los que durante muchas décadas
y siglos manejaron nuestro país. Entonces, no les permitieron llegar al poder por las buenas, no tuvieron otra opción que acudir a las armas, ya muchos civiles, incluso hasta profesionales, ya se alzaron en armas porque vieron que por las buenas no podían llegar al poder, entonces creyeron que la alternativa, que era por la fuerza bruta, ya podían llegar, y tampoco es así. Ya la FARC, fue el grupo guerrillero más contundente, demostró en el 2003 de que tampoco se podía. Ya el ejército tiene mucho más armamento e integrantes, así que tampoco. Ya, entonces no tiene ningún sentido que aún persistan guerrillas en nuestro país. Gracias.